Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar y en primer lugar vamos a presentar en una disertación virtual para revisar los desafíos de la formación de educadores. Para ello nos acompaña Enrique Bambosi, doctor en Ciencias de la Educación, postdoctor en Ciencias Sociales de la CEA-UNC, profesor regular e investigador, de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto de Estudios en Expresión, Comunicación y Tecnologías del CONICET, evaluador de CONEAU y flamante secretario de Pedagogía y Calidad Académica de la Universidad Blas Pascal. Vamos a escucharlo con atención y luego al final, si alguien quiere realizar alguna pregunta, las vamos a ir recogiendo y vamos a traer algunas preguntas para plantear. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que he recibido para compartir un poco algunas reflexiones desde una perspectiva pedagógica con enunciación latinoamericana, con una audiencia que me interesa en particular porque yo me siento parte de, que son colegas y son estudiantes en proceso de formación docente. Bueno, mi nombre es Enrique Bambosi, provengo del campo de la educación, tengo mi doctorado en educación y trabajo básicamente en líneas de investigación muy vinculadas a la formación docente desde una perspectiva pedagógica latinoamericana. Cuando me invitaron, pensando que en esta audiencia íbamos a compartir con estudiantes, pensé como en una triangulación que la podríamos llamar así, docencia, formación docente y democracia. Quisiera de alguna manera inscribir la problemática de la construcción democrática hoy en los procesos de formación docente, habida cuenta de que estamos conmemorando los 40 años de la recuperación del gobierno democrático en la República Argentina, cuestión que también en una perspectiva relacional se vincula con lo acontecido en Latinoamérica. Y aquí, básicamente, esta línea de investigación, cómo inscribir esta idea de docencia, el ejercicio de la docencia, la formación docente y democracia, tiene que ver con una línea de investigación que vengo trabajando desde hace muchos años, donde hay algunas publicaciones que las voy a compartir, y una es esta, básicamente, de qué hablamos cuando hablamos de democracia escolar, que tiene que ver básicamente con una línea de investigación cuya pregunta sustantiva era cómo las reformas educativas que se piensan en la macropolítica son traducidas en las instituciones educativas, lo que podríamos llamar las micropolíticas institucionales, dando cuenta de distintos tipos de traducciones, distintos tipos de apropiaciones, y llegando a la conclusión de que los docentes reformamos las reformas. De alguna manera, la tramitación, la traducción de los discursos, las enunciaciones que se generan en distintos ámbitos no son transcriptas, no son copiadas, y cuando digo no son copiadas tienen que ver con justamente de un posicionamiento teórico, con la irrupción de estrategias que construyen los actores al interior de ese territorio social que es una institución educativa, que en un punto es un territorio para el cual algunos colegas están ejerciendo el oficio y muchas de ustedes están de alguna manera formándose para ejercer un determinado tipo de oficio, de profesión en ese territorio. Aquí básicamente, como siempre propongo en mis clases, en mis investigaciones, en seminarios de grado, de posgrado, todo está visto desde una perspectiva pedagógica, ¿sí? Ustedes saben que las perspectivas son construcciones teórico-metodológicas, son formas de ver y de construir la realidad.
¿Mm? Y esas formas son formas activas, son construcciones. Lo mismo que son construcciones los territorios sociohistóricos como las instituciones educativas en las cuales ejercemos el oficio. En este planteo pedagógico, yo quiero recuperar fuertemente, de forma sustantiva, la categoría formación. Entiendo que la categoría formación sigue siendo una categoría estructurante a la hora de pensar el campo pedagógico, a la hora de formarse en una perspectiva pedagógica, y como he escrito en algunos de los textos, esa formación tiene que ver con una determinada práctica social que está atravesado, que se distingue por una intencionalidad, que es una intencionalidad formativa. Con esto quisiera decir hasta aquí que a la hora de pensar el ejercicio de la docencia, a la hora de pensar la formación docente, estamos pensando en una determinada práctica social, no en cualquier tipo de práctica social, sino una práctica social atravesada por una intencionalidad formativa. Es decir, y aquí, básicamente, esa intencionalidad la quisiera articular con algún texto, algún referente, que seguramente ha atravesado parte de sus lecturas, que es, por ejemplo, esta idea de Mérier a la hora de asociar la categoría educación como acto de provocación. Porque hasta aquí, colegas, me propongo desarrollar con ustedes una tesis que básicamente es que la docencia y la formación docente son actos políticos. Esta inscripción de la formación docente, el ejercicio de la docencia en la perspectiva democrática, que no es cualquier perspectiva, tiene que ver con volver a pensar a la formación docente y a la educación como acto político. Y eso es lo que les quiero proponer. Esta idea de la educación como acto político puede ser interpretada, puede ser analizada de distintas perspectivas. Les decía, elijo básicamente algún texto de Mérier conocido, porque me interesa esta idea de la educación como acto de provocación. Nuevamente, esta idea de intencionalidad. Esta idea de provocación tiene que ver, en definitiva, con que la educación provoca, construye escenarios materiales y simbólicos para que, en definitiva, la enseñanza y el aprendizaje puedan acontecer. Y aquí me interesa, básicamente, de esta línea de pensamiento, que esta idea de educación como acto intencional, como provocación, también está asociada a la idea de nacimiento. Asociar este acto intencional que está atravesado por una intencionalidad formativa está asociado a la idea de nacimiento. Educar, formar, es provocar ¿qué tipo de nacimientos? En primer lugar, tiene que ver con el nacimiento a la alteridad. La educación es un acto que provoca las condiciones para que podamos alojar a otros, a otras, que no son nosotros, que no somos nosotros. Fíjense aquí la responsabilidad ético-política que asume el acto de educar, el acto de formar. Fíjense la responsabilidad ético-política a la audiencia joven que está ahí, que en estos momentos no puedo ver. Fíjense la responsabilidad ético-política que tiene cada uno de ustedes al decir me estoy formando para ejercer la docencia. Una responsabilidad no solamente en lo cognitivo, no solamente en la transmisión de saberes, sino justamente en provocar formas de cuidado, provocar formas de alojar
a otros, a otras, alojar a la diversidad. Esto tiene que ver con esta provocación, este nacimiento al mundo. Y cuando decimos al mundo hoy, no solamente al mundo que nos circunda, sino también a ese mundo que en el ejercicio docente tenemos que construir, tenemos que comenzar a construir para aquellos, al decir de Hannah Arendt, que todavía no están. Y a mí aquí me gusta siempre recuperar una metáfora que ustedes seguramente la han leído o la han visto, se las han contado. Esta idea de que de las múltiples definiciones que uno puede establecer de sabiduría, dice, es sabio, la sabiduría tiene que ver con aquel que decide plantar un árbol sabiendo que no va a poder disfrutar de su sombra. Fíjense qué interesante. Y parte de la educación tiene que ver con esto, de generar las condiciones para alojar inclusive a aquellos que todavía no están. Porque aquí quiero finalizar esta parte con esta idea. La formación docente como acto educativo, esta práctica de la cual se están apropiando críticamente ustedes cada día en los institutos de formación docente, institutos que han logrado un gran consenso social, que es que la educación construye lo común, construye el bien público. Decía, esta provocación tiene que ver básicamente con provocar y construir nuevos sentidos o nuevos futuros. La educación es la práctica que provoca o debería provocar la construcción de nuevos horizontes y nuevos futuros. No, al decir del autor, ratificar destinos prefabricados. Las prácticas de formación docente en todos sus niveles, inclusive y sobre todo en sus niveles áulicos, ustedes deberían ser provocados y deberían provocar en sus estudiantes que puedan construir nuevos sentidos, no los que ya tienen asignados a veces por una injusta distribución del capital económico y simbólico. Dice el autor, cuando nosotros los educadores, las educadoras, abandonamos esa intencionalidad, los que pierden son los que menos tienen. Por eso justamente la educación es un acto de provocación, es un acto de provocar nacimientos que tienen que ver con construir nuevos horizontes, construir nuevos sentidos. Pero aquí hay algo muy importante, colegas, y muy importante, jóvenes en formación, que quisiera introducir en esta idea de el ejercicio de la docencia, la formación docente y la construcción democrática, esta idea de la formación docente como acto político. ¿Qué queremos también decir con la formación docente como acto político? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Y aquí también tenemos algunas formas de analizar esta problemática. Cuando uno dice, yo me estoy formando como docente, también es una formación política. Y aquí a mí me interesa tomar una línea de pensamiento bien latinoamericana, que tiene que ver con que el acto político construye bien común, ¿sí? Y aquí justamente sostener que el acto político construye bien común es poner en el centro a lo público. Solamente como idea, yo quisiera decirles que, lo podemos discutir, que esta idea de lo público no es una idea natural. Por eso el campo pedagógico se presenta siempre como un campo de problematización.
El campo pedagógico, el conocimiento pedagógico es básicamente un campo de conocimiento problematizador. Y aquí justamente una definición muy básica, pero muy sentida de problematizar. Problematizar tiene que ver con no tomar como natural aquello que es históricamente construido, ¿sí? Entonces, no solamente por mencionar algo está construido, o sea, entiendo que poner en el centro lo público es justamente poner una perspectiva, una intencionalidad para construir algo, para construir lo común. Y aquí básicamente, es decir, la formación docente como acto político tiene que ver con construir territorios sociales donde todos seamos sujetos de derecho. Hoy podríamos definir que, ¿qué es una educación inclusiva? Una educación inclusiva tiene que ver con cómo construyo disposición para que los sujetos se apropien de los derechos. Y por supuesto aquí, siempre lo digo en las presentaciones, a la palabra derecho con mayúscula va la palabra deber con mayúscula asociada, ¿sí? Somos sujetos de derechos y también somos sujetos de obligaciones, ¿sí? Esto es algo muy importante porque así se construye un territorio social de apropiación o un territorio social justo. Ustedes saben que hay algunos estudios de articulación, para la gente más joven, de articulación entre el campo pedagógico y el campo político. Y dice, bueno, de alguna manera, el campo pedagógico toma del campo político algunas categorías que tienen que ver con, por ejemplo, qué significa una sociedad justa, como categoría teórica. Una sociedad justa tiene que ver con que la idea de derecho no es un privilegio. La idea de derecho tiene que ver con que todos sean sujetos de ese derecho. Y aquí es muy importante, por lo que dije anteriormente, creo como propuesta, que deberíamos erradicar del universo pedagógico educativo la categoría privilegio, ¿sí? Quizá uno puede decir, si miramos en términos relacionales lo que acontece con los estudios superiores en Latinoamérica, no todos los jóvenes acceden a estudios superiores. Podríamos decir que esta audiencia, donde están ustedes jóvenes que han podido finalizar lo que hoy la ley entiende, la normativa como educación obligatoria, y hoy están en una educación superior, podríamos decir que son privilegiados, digamos, ¿sí? Porque si miramos en términos nacionales, regionales, muchos jóvenes de sus edades no pueden acceder, inclusive no pueden acceder a la finalización de la educación obligatoria. Pero esto justamente, en nuestro posicionamiento, esta idea de privilegio tiene que ser cambiada por una idea de responsabilidad ético-política, como dije, ¿sí? Esto es un ámbito que nos tiene que responsabilizar más en una perspectiva ético-política. La educación como una responsabilidad ético-política. Y aquí, básicamente, podríamos decir que pensar la docencia como acto político tiene que ver con pensar la docencia como práctica habilitadora de la palabra. Aquí, muy sintéticamente, esta es una idea muy sustantiva hoy, que tiene que ver con qué significa habilitar la palabra. ¿Qué significa habilitar la palabra? Esto tiene que ver con pronunciar la propia voz, con expresar lo que uno piensa. Pero justamente, ustedes lo habrán visto en su formación, nosotros venimos de una forma de pensar lo educativo que se denominó el paradigma pedagógico moderno o la pedagogía hegemónica o la educación triunfante, que básicamente se centró sobre una tesis
que era la educación se entendía como escolarización. Siempre esto lo trato en los seminarios. Esta idea de pensar lo educativo, o sea, lo educativo, ¿qué es lo educativo? Lo educativo está legitimado por la institución. Es decir, la educación entendida como escolarización significa que lo que se legitima es la versión institucionalizada de lo educativo. Y ahí entramos con varios problemas, digamos, ¿sí? Porque esta tesis nosotros la podemos abrir y básicamente en esa problematización o en esa apertura vamos a encontrar varias relaciones. Si yo entiendo que lo único válido es el acto educativo en su versión institucionalizada, voy a partir básicamente de algunas relaciones, por ejemplo, de una relación bancaria entre una persona que, una persona que sabe y una persona que no sabe. Y es un tipo de relación vertical. También voy a partir de un tipo de relación entre el adentro y el afuera de la institución educativa. Los únicos saberes legítimos van a ser los que circulan y se distribuyen dentro de la institución educativa. Pero también en esa relación jerárquica, entre alguien que sabe y alguien que no sabe, se legitima una forma de apropiación del conocimiento que tiene que ver básicamente con la copia o la reproducción. O sea, cuando nosotros hablamos de la reproducción, lo que estamos hablando es de la legitimación de una forma de apropiarse de los conocimientos y una forma también legítima de evaluarlos con minúscula, calificarlos con mayúscula. Y aquí hay algo muy importante que hoy se problematiza en la formación docente, que en este paradigma pedagógico moderno, el sujeto de la educabilidad, es decir, el sujeto con condiciones y en condiciones de recibir educación, son las infancias, ¿sí? ¿Por qué hago este despliegue, este desarrollo después de decir que la docencia como práctica habilitadora de la palabra? Porque justamente, y acá cierro, porque justamente toda la perspectiva crítica latinoamericana va a partir de que el acto educativo justamente tiene que ver con una gran provocación. Y esa provocación es recuperar la palabra del campo popular, recuperar la palabra de los otros. Por eso, cuando ustedes ven los primeros movimientos de alfabetización de adultos en América Latina, es muy interesante analizar esas metáforas, esas imágenes, porque justamente aquí va a aparecer no un niño, va a aparecer un adulto. Ya tenemos una primera ruptura, ¿sí? O sea, el sujeto de la educación es un adulto. Pero acá hay algo muy importante. Hay un adulto que se lo considera analfabeto, analfabeto en términos modernos, analfabeto en términos de esto que acabo de decir, de la pedagogía moderna, pero ese sujeto adulto, entre comillas analfabeto, es portador de muchos conocimientos y muchos saberes. Entonces, justamente, pensar la formación docente desde una perspectiva crítica tiene que ver con un acto de provocación, no solamente de denuncias, sino también de anuncios, y también, básicamente, la formación docente en una perspectiva crítica desde Latinoamérica también se va a legitimar en la medida en que sus propuestas están a la altura de sus críticas o sus denuncias. Porque básicamente entiendo aquí que la formación docente debería ser una práctica provocadora de territorios sociales donde todos podamos ser sujetos de derecho. Y a nosotros, colegas, y a nosotros, chicos, chicas, juventudes, nos toca construir una sociedad más justa desde la obligación que tenemos de construir condiciones para que la educación como bien público pueda ser apropiada por toda la población. Nuestra responsabilidad es administrar un derecho
un bien social, que es la educación. Y la educación hoy es entendida como un derecho humano básico. Si no hay educación, no hay democracia. Si no hay educación, no hay palabra. Si no hay educación, no hay libertad. Por eso cierro aquí. Entiendo básicamente con los clásicos que, en definitiva, ¿qué es la educación? ¿Y qué debería ser la formación docente? Un acto de provocación, básicamente de provocación de la libertad, de provocar y construir colectivamente las condiciones para que cada uno de nosotros, de nosotras, pueda constituir la mejor versión de nosotros, ¿sí? Estamos en un momento bastante complejo, pero yo también quiero invitarme e invitar a que esta complejidad o esta incertidumbre no es sinónimo de un territorio vacío. Yo creo que la incertidumbre es un ámbito de posibilidad de construir nuevos itinerarios formativos, de despliegue de la creatividad. Cierro con esto. Creo que vamos en un camino correcto de mejora de la educación cuando la educación sea una experiencia, cuando podamos experimentar qué significa apropiarse de un derecho y qué significa no un derecho. ¿En qué sentido digo experiencia? Esto lo he tratado en otros lugares. Cuando empezó la pandemia, eh, empezaron a acontecer cuestiones y algunos pensaron, digamos, a mí me puede pasar, a mí no me puede pasar, pero después nos pasó la mayor cantidad de cosas a todos, ¿sí? Por ejemplo, siempre digo la pérdida de un ser querido. Más cerca, más lejos, a todos nos atravesó esa experiencia en la pandemia. Y esto justamente creo que hay que recuperar esta categoría de experiencia, de sentirnos parte de un colectivo, de sentirnos parte de un proyecto común, porque justamente desde ese lugar la educación, la formación docente, no solamente va a poder construir culturas más democráticas, sino también una responsabilidad ético-política que va a hacer que, bueno, nuestra patria, que nuestro pueblo, el colectivo docente pueda justamente, desde esa responsabilidad ético-política, construir ciudadanos comprometidos con un territorio más justo. De mi parte, muchas gracias.